Hendumita cuña, debe aruba tu pase, Paraguañe epotu, Maracamo y no arami, de robaita ñesumi, Naimo ay corella hey, ayujare apura hey, amombe usembora el cu. Se cora plombo llegua pe usere, a hey poti a cosa, au pei kol, orgullo agui hen vive, pura mi pura hey. Kwa ubu ubasaite daite oyahai, Kuara a eite shuwindo pai, ayeruti ohe sauka ye habi añanembo yo aiku. Serechare o caraigua, reino hacen moriahu, epure bambora ihu, neni ame aikuame, nemba esere kobe, aseroga kapi, mainumbe hapanambi, o umihare o yeroku. Caballo mire y cojan se apurinde, ubotumi haimbo hupa koroshire. Hoy me haré coseroga mi verano a abei, baby tu mi peca aguirá cuau bueno, te mire cose va potinga o moinu, anderesato esa pese de comer, hace tapi hace tapi. Muy, pero muy buenas noches, amable audiencia de Regional TV. Estamos una vez más en este sábado y las subsiguientes repeticiones del programa por Folclorama, un himno, un canto a la cultura nacional paraguaya. El Paraguay nos une, como dice nuestro eslogan. Buenas noches, César, ¿qué tal? Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, querida audiencia de Folclorama. Una jornada más para seguir en pos de la defensa de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Contento de estar una vez más aquí con todos ustedes. E interpretábamos la música Xococue Mboraijú. Sí, se me trancó un poquitito la idea porque justamente un amigo hoy nos hizo un pedido también, esta mañana temprano, nos hizo un pedido, Xococue Purajei, pero esa es otra música, ese es de Teodoro Salvador Mongelos, sí, si no me equivoco. Y este es Xococue Mboraijú. Es un tema de tinte social. Exactamente, este es de Carlos Miguel Jiménez la letra y Julián Alarcón en la música, Guillermo. Sí, señor, espectacular, muy linda composición. Yo conocí una linda versión de Adrián Barreto, me acuerdo. Es la más popular justamente. Sí, una versión bastante vanguardista para su entonces, con la utilización de trompetas y unos arreglos así un poquitito diferente a lo que hacemos en la música tradicional paraguaya, pero caló en el gusto popular y quedó. Xococue, entonces, Mboraijú, ¿verdad? Xococue Mboraijú, sí, señor. Vamos a darle los créditos necesarios a quien corresponda entonces. Claro que sí. Agradecemos fundamentalmente y principalmente a la Universidad Privada del Guairá que nos acompaña siempre. La mejor opción para tu educación. Universidad Privada del Guairá apoyando a la cultura. Sol Tour Viajes, los mejores destinos para tu escapadita, para tus vacaciones, a cargo siempre de nuestro queridísimo amigo el magíster Víctor García y todo su equipo. Que está siempre para ofrecerte el mejor servicio, los mejores precios, por supuesto. Buses de primera línea, de primer mundo, del año de paquetes o donde sea. Entonces, la mejor opción que vas a tener para poder ir a darte una escapadita algunos días, mimarte a vos mismo, encontrarte contigo mismo, a lo que vos quieras hacer. Sol Tour de Ipuben de Yuruja, allá de Huelahamán de José Jabe.
¿Quién sos vos para negarte tus mismos privilegios con todo, con Claro. todo el servicio de internet y carga de USB para todos los tipos de conexiones que puedas relajarte y viajar tranquilo y disfrutar Claro de tus merecidas vacaciones o esparcimiento? Starlink Ya- está con su viaje. Justamente, tecnología de primer nivel. Julián Alarcón es un poeta paraguayo, mejor dicho, un músico, digo bien, nacido en Central Paraguay un 28 de enero de 1888, falleciendo un 19 de agosto del año 1957. Violinista y compositor. Estudió guitarra y a partir de 1909 el violín en el Gimnasio Paraguayo y desde 1913 en Montevideo, Uruguay. Editó en 1919 el álbum musical con canciones del folclore, edición Manuel Viladesau. Actuó por más de 20 años en Argentina y Brasil con el terceto guaraní, junto a Carlos Caballero y Manuel Moreno. En 1942 obtuvo el premio de composición del Ateneo Paraguayo con su canción Abandonada. Y en 1950 en el concurso del Ministerio de Educación y Culto con KABOBI. Es autor de 300 composiciones aproximadamente, en las que se destacan las canciones Serenata Clásica, Nanagua, 3 de Mayo, Nderesacuanajame, Recuerdos del Paraguay, Sábado Caarú, Alegre Amanecer, Ja Paraguay, Zorzal del Paraguay, Tesá y Botú, Serenata, Marabé, Cundoicoy y Loma Clavel, entre otras. Bien lo dijimos ya, falleció un 19 de agosto de 1957. Eso entonces es una primera pantallada, por decirlo así. pincelada. Sí, del autor Una de la persona música. conocida, esa expresión, la pincelada. Sí, además, para no quedar un poquito atrás con esta magistral composición, se encuentra en la letra nada más ni nada menos que Carlitos Miguel Jiménez, nacido en Pilar Ñembucú el 5 de julio de 1914, falleciendo un 29 de agosto de 1970. Muy bien, después vamos a adentrarnos un poquito más y para irnos un poquitito de vuelta a esta... Una nota al pie, Sí. las particularidades de nuestro idioma guaraní, César. Sí. Justamente cuando nombraste esa composición KABOBI, Sí, hay muchas cosas que yo fui conociendo cuando empecé a irme a Villarrica. sí. Y una de las cuestiones también es que la primera vez que vi empanadas redondas así, antes de que Don Vito ni sueñe en hacerlo, el pastel mandío redondo. Me acuerdo que la primera vez que me sirvieron, decían, ¿qué es esto? Le dije yo, A tu mi bellule, ¿no? pastel mandiongo, ¿cuál es? Ya una vez eso. Y después el KABOBI es esa planta que se usa siempre para armar los pesebres a fin de año, que nosotros acá, por esta zona, le conocemos como Ubrarobí. Ese también fue un dato bastante curioso para mí. El ir, cuando empecé pues yo vivía casi 3 años viví yo en Villarrica, cuando me casé recién, ¿verdad? Y ahí empecé a enterarme de muchas cosas, de modismos, de el popular, por ejemplo, que yo de juicio ya, y sube, peango de poco, peango, no, pea de poco y teje, quiere decir que no está bien de la cabeza. Exactamente. Y esa es una terminología que yo solamente en Villarrica. Y otra cosa, en la vez pasada hubo así un hecho luctuoso, donde una persona supuestamente se había quitado la vida, ¿verdad? Pero se le encontró en una posición en la que tendría que haberse magullado todas las rodillas. Y potías. Y a induce la audio y a la fiscal. Pero peandi catui, porque la ipenarango va viendo recoge. Penará. Va a copiar ese es sus rodillas, ese envíe como guay. Penarango es la rodilla. Y nosotros, yo por ejemplo le conozco tenumá a la rodilla. A la penaraje. La penarango, la se penaraja, sí. Y así el KABOBI, Ubrarobí, penará es rodilla y el pastel mandío es redondo. Así mismo, cada región tiene su modismo y su particularidad. El otro día he visto también venta de huevos a 24.000 la tabla. La tabla, no es la plancha.
tabla, miran, La poche. tabla dicen ellos. Ay, ellos devuelven el, El cartón. el cartón, devuelven. Cuando se va al distribuidor, pues mi suegra tiene una despensa, se va a llevarle el huevo, 2, 3 planchas y le devuelve y le cambia, Hace como el un canje. envase, como un envase. Interesante por el tema de reciclaje. Y bicicletería del Reciclaje, serrucho, ¿te claro, acuerdas? si está intercambiando, no está tirando, está reciclando. Interesantísima propuesta esa. Esa es en evolución, ¿verdad? Que nosotros vimos, ¿verdad, Mario? Cuando vos te fuiste con nosotros. Bicicletería del serrucho. Bicicletería del serrucho. Muy bien, entonces decía, pasando de vuelta a nuestro, currículum de estos artistas que compusieron esta música. Carlitos Miguel Jiménez, ya dijimos que nació en Pilar, era inmigrante del padre alemán, en este caso Carlos Federico Brackenbach, trasladado de la capital, o a la capital mejor dicho, ingresó al Colegio Nacional y participó activamente en movimientos estudiantiles en la preguerra del Chaco, en la defensa que ellos reclamaban. Fue confinado a la isla Margarita y no se dejó abatir en un magnífico ejemplo de idealismo y estatura superior. Habilitó, estando él por supuesto confinado y preso, un centro de instrucción elemental entre los reclusos y niños analfabetos de la isla, siendo él mismo el maestro, hasta que, aprovechando una oportunidad propicia, escapó de su confinamiento y marchó al exilio, a Resistencia primero y posteriormente a Buenos Aires, donde llegó a hacer amistad con grandes figuras de nuestro arte como Flores, Cardoso Campo y Pérez Cardoso, entre otros. Lo dijo bellamente el poeta Óscar Ferreiro: todo el pasado paraguayo con sus grandezas y miserias, los carrizales inhóspitos de Tuyutí, Estero Bellaco, los clarines triunfantes de Curupactí, el eco lejano de la ciclópea resistencia de Humaitá y el heroico batallar de Boquerón y Sauce, fue transitado por Carlos Miguel Jiménez por las calles de Pilar. Allí tenía los mundos y elocuentes testimonios del gran sacrificio. Mas el poeta optó por dar la espalda a ese pasado para mirar con sentimiento de esperanza el futuro de la patria. Así hacemos brevemente entonces fuente Portal Guaraní. Hoy también recordamos, porque este programa se emite los días sábados. Hoy, justamente, se recuerda la batalla de Yataitícora, 1866. Cuando no tuvo resultado la reunión de Yataitícora, hubo el enfrentamiento y fue, diríamos, uno de los primeros reveses que tuvo el ejército paraguayo al atacar las posiciones argentinas. 10 y 11 de julio de 1866 se llevó a cabo esta batalla. Así es, el 10 y 11 de julio justamente de 1866 se desarrolló en el Palmar del mismo nombre, ubicado en territorio paraguayo, y enfrentó a tropas paraguayas comandadas por el general, en ese entonces coronel, Bernardino Caballero, contra el ejército aliado. El contexto ocurrió tras la sangrienta batalla de Tuyutí. Reorganizado el ejército paraguayo con levas de jóvenes y adultos mayores, intentó frenar el avance aliado hacia Humaitá. Las fuerzas paraguayas al mando de Aquino atacaron las posiciones argentinas, desatando el intenso fuego de fusilería y cohetes. Tras duros combates, la llegada de refuerzos aliados desde la retaguardia inclinó la balanza a favor de ellos. El sitio histórico. Además del combate, este lugar es famoso por la histórica entrevista de Yataitícora celebrada el 12 de septiembre de 1866, donde allí el mariscal López y el general Bartolomé Mitre se reunieron en un gran último intento diplomático por lograr una paz honrosa sin vencedores ni vencidos. Legado: el artista Cándido López inmortalizó el escenario bélico en su famosa obra Batalla de Yataitícora en 1866, exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Así es. Muy bien, Guillermo, entonces queríamos interpretar, pasando toda esta historia, homenajeando también a nuestros excombatientes de la Guerra Guazú, justamente una música también de Julián Alarcón, que
que no tiene nada que ver precisamente con forma bélica, pero la música está tan hermosa. Ndereza Cuanaje Ame. ¿En qué nota podemos preparar eso, Guillermo? Sapuante paikatune kuarahu putu akui Ndereza kuarahu ame awahe aputumi Villa 20 bakoshere Usati omupu wahina Amambairoku aputepe Ndereza kueramimi Pujare pareja bañasa en pere perepe Yasmi hoy que hauseo araipe oñemo Ande ave cupeisa y teba Reyere hareyeremo O mi bija y ni putuba Ndereza kuaraha Ayuhumba eiponaba sepawia haukuba Ubipora peomoiba yehuacara motupa Usururende ahuemisha Obu haipukoeba Bebuiminte ahetuseba Ndereza kuaraha Eikwa mano joruba Eikwa mama moitepa Sapu a mano haara Ikatune señotu Sereyante kena mirna Ndereza kuaraha Tosiruye pishe ari Ako intendereza Muy bien, Ndereza Cuanaje Ame. Una, ¿qué? Pensaba que la vamos a dejar tarde, joder. Ndereza Cuanaje Ame. Sí, señor. Justamente en esta pausa que vamos a tener, Mario va a pasar un poco unos videos que estábamos armando para el llamado a las candidatas y candidatos para los certámenes de Riobamba, Ecuador y Cartagena de Indias, Colombia. Reina de las Américas y Reina de Reinas. Así que en el corte entonces Mario va a poner ese con los contactos pertinentes, todo. Y vamos a volver después con un bloque. ¿Qué tal estamos con el tiempo, Mario? Vamos a hacer un corte entonces brevísimo y volvemos enseguida. Viajar es salir de la rutina, descubrir, explorar, conocer, conectar, compartir, sonreír, disfrutar, aventuras, diversión, amistad, familia, paisajes, adrenalina, experiencias. Y es por eso que en Soltour coordinamos tus viajes. Pero vos sos el protagonista. Nuestra misión es simple, que vivas momentos inolvidables con tus seres queridos. ¡Somos Soltour! Folklorama, el Paraguay nos une, llama a candidatas y candidatos para los certámenes mundiales Reinas de las Américas, Cartagena, Colombia, Reina de Reinas, Riobamba, Ecuador, en sus diferentes categorías, belleza en turismo, cultura, trabajo social. Envía tu solicitud con fotos o videos sociales al correo indicado o números telefónicos señalados. Folklorama, el Paraguay nos une y el mundo te espera.
Estamos de vuelta entonces después de este primer bloque para volver con ustedes entonces en todo lo que es la cultura, el arte, el turismo, todo lo que implica eso nosotros tenemos que llevar adelante entonces con Folklorama aquí por Regional TV. César, ¿cómo estamos? Muy bien, continuamos entonces la historia para darle los créditos correspondientes a quienes correspondan. Desde nuestra fuente de Portal Guaraní compartimos con nuestros televidentes. Cuentan que una vez el poeta Teodoro Salvador Mongelos, nacido en 1966, tropezó con Emiliano R. Fernández en un almacén. Habrá sido alrededor de los años 1940. Ya el ipacarayense había escrito Nderezá Cuanajame con música del maestro Julián Alarcón. Estamos hablando, por supuesto, de Salvador Mongelos. Y hacemos esta aclaración porque anteriormente habíamos dicho que la música era de Julián Alarcón, pero justamente el crédito de la letra va para Teodoro Salvador Mongelos. Bueno, entonces, de Xeraú le espetó con aire de superioridad, Emiliano por supuesto, a modo de saludo al que llegaba, Salvador Mongelos. Agendúnigo yapó Nderezá Cuanajame hatuixare yaú. Ñanderezani con ay. Ñandero peánigo peala reza omonguarajúa. Hijo, escuché que escribiste una poesía a la sombra de los ojos. Estás equivocado porque las pestañas son las que dan sombra a los ojos. Responde Emiliano. Emiliano, responde Salvador Mongelos. Esa picón de jegui o cañita, sepamba peja eseba. Me sorprende, Emiliano, ¿cómo es posible que se te escape lo que yo quiero decir? No lo digo que los ojos den sombra, lo único que hice fue recurrir al lenguaje poético. Le contestó el otro, muy dueño de su oficio, del artesano de la palabra. Hoy poná, arecuámbora, el areyapoa. Está bien, por lo visto, sabes lo que haces con tu trabajo, concluyó entonces el que había tanteado a su colega. Juntos compartieron unas copas y lo ocurrido quedó para la anécdota. Tiempo después ambos se enfrentarían a raíz de un poema poético publicado por Teodoro y respondido por Emiliano durante el gobierno del general Higinio Morínigo. Nderezá Cuanajame fue escrito después de la finalización de la guerra contra Bolivia, en la segunda mitad de la década del 30, para Mirna Veneroso, que aún vive. Teodoro le había conocido en la compañía de teatro Julio Correa, de la que ambos formaban parte. El vate quedó encantado con sus ojos que siguen siendo hermosos. Ella, en la flor de su edad, con sus 22 años y su belleza deslumbrante, comenta: él me miró a los ojos y después ya me trajo la poesía. Así relataba la actriz. Mongelos, para expresar su admiración, buscó una metáfora que tradujera sus pensamientos. Nderezá Cuanajame no es la sombra literal, sino la mirada. Si bien Mirna asegura que entre ellos no hubo nada salvo un cariño fraterno, Teodoro dejaba entrever que él estaba prendado por ella. Por eso habría dicho, refiriéndose a los ojos de la destinataria de la obra, Bebuiminte ajetuseba. Mencionó una parte apuntando al todo. Es claro también que Teodoro aspiraba a vivir en la cercanía de esa mirada que le cautivó, al decir que deseaba descansar tanto vivo como muerto en su proximidad. Expresaba una intención más que circunstancial. Si bien en vida María no pudo cumplir los deseos de su hermano, así le llama, porque sus pasos tomaron rumbos diferentes tras la repatriación de los restos de Salvador Mongelos, ella convirtió en realidad aquel pedido. A la sombra de su mirada, que se extiende a la memoria, el poeta descansa por fin en paz en su amada Upacaraí. Fuente Mirna Vernoso. Con eso, Guillermo, entonces concluimos el crédito correspondiente y la historia de la música que acabamos de interpretar de Nderezá Cuanajame. Y pasamos al siguiente tema, Guillermo. Veo que estás
con un montón de libros acá, anda y cuay más contra pelande pues ya pijan un libro alguno ve más. Hace posible. Hemos veo mina ya neba ella le con la oreja iba Ya con los hermanos González, allá puráginas, vamos a ver, no hay cuay, pero allá puráginas. El primero, ya que mi estimado Patricio Mario está presente acá. El niño de madera, inspirado en la historia que me contaste, amigo, sobre el niño ese tan lindo de tu pesebre. Acá habla sobre todo eso, ¿verdad? El niñito Jesús de la familia Melgarejo Prieto. De la familia Melgarejo Prieto Chenuje y huevo. Inspirado en la historia real de un niño del pesebre, de un vecino que está justamente acá presente, Alberto Melgarejo. Me había comentado así algunas cosas y yo le rodeé ya la historia con algo fantástico para poder hacerlo, diríamos así, más entretenido, más literario, ¿verdad? El niño de madera relata la historia de una persona que había heredado un niño Jesús de su madre que la trajo de emboscada. Y detrás de este niño Jesús que se colocaba en la familia durante generaciones, había una historia de amor. De un joven que fue a defender la patria en la Guerra Grande y con la promesa de volver y usar de nuevo ese niño una vez terminado el horror de la guerra con su amada, instalar juntos, preparar juntos el pesebre familiar. Pero él cayó en Acostañú y el último deseo suyo lo había cumplido su amigo que le acompañó y pudo salvar su vida y le entregó el niño con el pedido muy especial de volver a emboscada y pedirle perdón por no haber podido regresar y entregarle, ese niño de madera a la amada, la cual lo conservó y al volver a rehacer su vida, volvió a instalar ese pesebre y eso fue lo que fue llegando hasta nuestros días, de generación en generación, y de eso habla el niño de madera. Por eso dice amor, valor, dolor, porque cuenta una historia de guerra. Es una novela épica, de tinte romántico también. Entre otros estos son los libros que me están llegando de mi autoría. También está El pájaro de luz, o Pájaro de luz, la culpa que no tuvo dueño, basado en la historia de mi abuelo Vicente Fleitas y de mi abuela Eugenia Pereira de Fleitas, respectivamente combatiente en la infantería y enfermera de la Guerra del Chaco. Ahí están mis abuelos, Eugenia Pereira de Fleitas y Vicente Fleitas. Y habla sobre todas las cosas que tuvieron que pasar, que a mí me contaron, porque yo muy poco, nada, solamente tengo 2 secuencias de mi infancia con mi abuelo, que fueron muy felices, por cierto. Pero después me comentaron todo lo que él tuvo que pasar y por qué lastimosamente cayó en manos del alcohol, porque no pudo superar los horrores de la guerra, ¿verdad? Uno viene aparentemente entero, pero en la cabeza quedan cosas que uno no puede olvidar. La Guerra del Chaco fue una guerra demasiado grande para hombres demasiado humanos. En el polvo interminable bajo el sol que no perdona, campesinos y obreros se enfrentaron en una forma nueva de muerte. Máquinas, fuego que caminaba, cielos que bombardearon por primera vez el miedo. No entendían esas armas, pero las padecieron. No comprendían la estrategia, pero cumplieron. Vicente Fleitas fue uno de ellos. Soldado de infantería, testigo de lo incomprensible, cargó con la experiencia traumática de una guerra que no solo destruyó cuerpos, sino que inauguró una herida invisible, la de los que vuelven vivos, pero no regresan del todo. Junto a él, Eugenia Pereira de Fleitas, enfermera, sostuvo cuerpos ajenos mientras aprendía que no todas las heridas se pueden cerrar. Juntos atravesaron el frente y la posguerra, el amor y el silencio, la esperanza y el alcohol, la familia y la memoria. Este libro no reconstruye batallas, reconstruye consecuencias. No busca el estruendo, sino el temblor interior. No pregunta quién ganó, sino qué se perdió para siempre.
Porque la guerra del Chaco, la más sangrienta del siglo XX en el continente americano, terminó en los mapas, pero no terminó en Vicente Fleitas. Así, Excelente. de eso habla. Y va contando cómo por primera vez vieron los lanzallamas, el tanque de guerra, todo ese tipo de cosas. Y el bombardeo nocturno que hizo el teniente de fragata, Ramón Martino, y que allí ellos querían prenderse, encaramarse a alguna parte de ese avión que era como un pájaro de luz para ellos y escaparse de esa guerra. Por eso dice el pájaro de luz. La culpa que no tuvo dueño, que todos vienen con una culpa de haber matado a un semejante sin tener ningún rencor personal. Porque ninguno se ha ofendido previamente ni a merecer ser asesinado por alguna afrenta personal. Y de eso habla. También, poemario escolar, culto a los héroes y fechas del Paraguay. Este es un libro que lo escribí hace tiempo y ahora me estoy mandando a traer de a poquito. Tiene todas las fechas del calendario escolar, a lo mejor no todas, pero las principales. Y cada una explicada el por qué se recuerda esa fecha. El Ejecutivo, comedia teatral basada en la canción de Maneco Galeano, El Ejecutivo. Es una comedia teatral. Entonces, todo esto estamos llevando adelante. Arquitectura del dolor, lo más humano que hemos hecho jamás. Novela de ciencia ficción, donde una persona despierta en un cuerpo que no es el suyo, que fue encomendado para cumplir una misión, que era el devolver a la humanidad su esencia, que ya estaba robotizada, mecanizada, con el avance de la tecnología. Imagínense nuestra civilización dentro de 500 años. ¿Cómo vamos a hacer? Yo ni me lo quiero imaginar. Bueno, acá habla algo de eso. La música de los días. Esto es un poemario también. Todo lo que es lo que uno va viviendo en la vida. Poemas del corazón. El jardín prohibido, fábula infantil, hablando de un jardín donde unos niños viven una aventura. Otra faceta que vamos experimentando. Y Yatereré, el duende del camino, un personaje que rodeaba la Plaza Pedro Juan Caballero y la escuela donde nosotros nos íbamos, con su raída ropa, un ancianito solitario que vivía en los yuyales, con su botella de caña, su cigarro, su tereré, y a veces aparecía y a veces desaparecía. Y nosotros como niños que éramos, ¿verdad?, nos burlábamos, les tirábamos la ropa, porque no sabíamos, no entendíamos quién era. En realidad, según yo tengo entendido, como dice acá, nadie le vio de joven, todos ya le conocían de viejo, ¿verdad? Y un buen día desapareció y quedó en el recuerdo de este servidor de ustedes, y para inmortalizar su figura en la memoria colectiva. Yatereré se le decía, porque él tenía una particularidad. Apenas caminaba, tenía también una especie de bastoncito. Él decía, ya, pues Yatereré, ñanandú, decía, se reían todos los niños. Y muchos, como dice también aquí, podrían tomar eso como una invitación al ultraje o una especie de malicioso cómite para abusar de unos niños. Pero después nos dimos cuenta que realmente eso a lo mejor solamente estaba en el imaginario colectivo, que realmente Yatereré era una expresión más de los misterios que puede tener nuestra vida, y por eso puse este libro a consideración. Acaba de leerlo Daniel Rivela, que nos envió saludos recién, porque esta mañana estuve por su casa y le dejé y me dijo que le encantó, que no pudo dejar de leer hasta terminar. Gracias, Daniel. Y gracias también a la gente que siempre nos escribe y nos deja sus mensajes. No se olviden que vamos a tener sorteo de Sol Tour Viajes para los ganadores, para nuestros oyentes. Así que escriban sus mensajes. ¿Aupeante, man? ¿Upeaca tú? Muy bien, excelente, Guillermo. Excelente, Guillermo. Como estuvimos hablando, brillante, como decíamos. Estaba justamente revisando esta frase, porque estuvimos hablando inicialmente también de las contiendas. No sé si hicimos en el bloque anterior o fue en el otro medio donde estuvimos trabajando también, Guillermo. Recordar que el 10 y el 11 de julio se recuerda la batalla de... Ya te diste cora.
No hicimos todavía en este programa, sino Sí, hicimos. o al empezar fue Sí, eso. sí, eso. Perfecto. Entonces, añadiendo a eso más lo que hablaste de nuestro querido abuelo Vicente, es combatiente, nuestro abuelo paterno también, que es Rafael Vázquez, que también estuvo como es combatiente artillero en la Guerra del Chaco. Una frase que resume bastante interesante lo que encierra con una confrontación bélica. Erich Hartmann decía: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan entre sí. Ciertamente. Contundente, ¿verdad? Entonces, justamente porque tenemos también una música muy adentrada, recordando un poco los pesares de la guerra y los pasares, ¿verdad? Sí. Pero queremos ir también a una actitud un poco positiva, sacando un poquitito la tristeza, la melancolía, y honrar también a este glorioso pueblo paraguayo y especialmente a sus habitantes, porque nos envían mensajes ya directamente desde Buenos Aires, también diciendo: hermoso el programa, siempre los veo y me gustaría si pueden cantar Paraguaya Roja y Judis. Nos escribe Anaí desde Buenos Aires también, ¿no? Hoy está Anaís. Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Sí, no se me ocurrió esa música, pero el pedido de ella es, podemos hacer ambos si querés. ¿Qué te parece si afinamos la guitarra y vamos? Afinar es mi nombre. Para Paraguaya Roja y Judis. Porque después le cuento un chisme. Se está cocinando un piracaldo en la cocina mi hijopo. Mejor No, cena que esta noche no voy a tener. Sí, A cargar las pilas. claro que sí. Vaya nada. Están juntos por... Bueno, perfecto, vamos. Luce Paraguaya tu donaire, regalando la frescura de tu risa. Danza con el arpa y las guitarras, tradiciones de mi tierra guaraní. Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quieras y un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha a la vera de un arroyo, me darás tu cunú. Deja que mis manos te acaricien y te digan con ternura: Paraguaya Roja y Judis. Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quieras y un poquito y te ofrezca mis amores un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha a la vera de un arroyo, me darás tu cunú. Deja que mis manos te acaricien y te digan con ternura: Paraguaya Roja y Judis. ¿Qué dices eso? Vamos a un corte entonces y volvemos después con más Folclorama. Viajar es Salir de la rutina. Descubrir. Explorar. conocer, Conectar. compartir, Sonreír. disfrutar, aventuras, Diversión. Amistad. Familia. Paisajes. Adrenalina. Experiencias.
Y es por eso que en Soltour coordinamos tus viajes. Pero vos sos el protagonista. Nuestra misión es simple, que vivas momentos inolvidables con tus seres queridos. ¡Somos! Folclorama El Paraguay nos une llama a candidatas y candidatos para los certámenes mundiales Reinas de las Américas. Cartagena, Colombia. Reina de Reinas. Riobamba, Ecuador. En sus diferentes categorías: belleza en turismo, cultura, trabajo social. Envía tu solicitud con fotos o videos sociales al correo indicado o números telefónicos señalados. Folclorama El Paraguay nos une y el mundo te espera. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus cueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Y en tanto las llamas estaban quemando, en roja corona se fue transformando. La noche piadosa cubrió tu dolor y el alba asombrada miró tu martirio hecho ceibo en flor. Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Anaí, Anaí. Muy bien, excelente. Osvaldo Sosa Cordero nacía un 6 de julio de 1906. 19 de septiembre de 1986 se produce su deceso. Nombre completo: Sosa Cordero José Osvaldo del Socorro. Poeta, pianista, director y compositor. Autor, compositor, pianista, director, escritor, dibujante y periodista, dice además. Personalidad artística de distintos matices. La suya, que radicado desde niño en la capital federal, fue floreciendo en él. En alas de evocaciones, el amor a su tierra correntina y por
efecto de su convivencia, su cariño a Buenos Aires, donde fue creciendo con el tango al punto tal que muchas de sus obras trasuntan temas porteños, tangos, milongas y aún candombes. Empezó en 1923 escribiendo parodias y décimas. Su labor como autor de motivos guaraníes, donde mejor está, desde Cambacuá, su primera composición, y siguiendo con Anaí, Alma Guaraní, Litoraleña, La Chonga, Naranjerita, Yuyito en la Sierra, el Encadenado, el Caté, El Milagro, Juan Payé, Correntina, Nendivey y Boquita de Miel, otras no menos populares, en colaboración con Damaso Esquivel, Pérez Cardoso, Feliciano Brunelli y otros. Tuvieron enorme resonancia en el público. Pinta esta personalidad. En el ritmo porteño se destacó con De Pura Cepa, milonga con música de José Seglier, los candombes Charol, Mozambique, Yumbambé, Café, los tangos, Pilando Laguas, Yo Llevo un Tango en el Alma, Santa Paula, Ahí ve el Dulce y para Corrientes, Vieja Canzoneta. Su inquietud lo llevó a incursionar en el teatro escribiendo con Manuel A. Meaños, la rival de Greta Garbo, que estrenó en el Apolo Olinda Bozán en 1932 y Noches del Paraguay. También estuvo en el cine poniendo música a Tierra Extraña. En 1940 expuso como dibujante en el Salón de Arte del Banco Municipal de la capital federal, una muestra humorística bajo el título El tango en caricatura. Y en 1943 publicó el libro Anclas, otro Estampas del Bajo. Por 1966 inició una serie de conferencias tituladas El Varieté en Buenos Aires, con miras a reproducirlas en el volumen Historia del Varieté porteño. Colaboró en la canción moderna, Sintonía Ahora y canciones populares. Formó parte del directorio de Sadaic en varios periodos y grabó en discos Odeón con su conjunto guaraní. Relacionado con Carlos Gardel por el año 31, manifestó para la revista porteña Ahora en una oportunidad, y en 1931 conocí por intermedio de Juan Canaro al famoso músico y bailarín armenio Kalikian Gregor, ídolo de jazz en Francia e íntimo amigo de Gardel, que había llegado a Buenos Aires para acompañar al zorzal criollo en esa serie de canciones francesas que ya había dado a conocer en París y a las cuales quiso luego el destino fuera el encargado de hacer una versión en castellano. Entonces, Guillermo, es un poco, no tan breve, extenso, una biografía, vamos a decirle, semi resumida, porque la página es extensa. Desde Portal Guaraní estamos compartiendo con los amigos del Folclorama, entonces, el autor de la guarania con letra y música, Osvaldo Sosa Cordero. Fue muy amigo de Paraná también, tengo entendido, en el que lanzó al éxito lo que es Alma Guaraní, la canción Alma Guaraní. Sí. Pues yo no conozco otra versión así tan realizada y tan lograda y tan gustada como la de Luis Alberto de Paraná y los paraguayos de la canción Alma Guaraní. Sí. Así mismo es, entonces vemos acá, porque estamos siempre queriendo hacer justamente las... ¿Te gustó el libro, maestro? Eso. No tiene nomás dibujitos eso. Pero tiene fotografías. tiene fotografías. Sí. Pero se la ha fallado, nada más hizo el dibujito. Pero bueno, qué pena. No, ya decía eso que me muy jugada, era una pero la vemos ahí. Qué pena y la me muy jugada. Muy bien, en coautoría, en este caso la letra es de, como bien dijiste, de Osvaldo Sosa Cordero, Alma Guaraní, y la música de Damasio Esquivel, que queremos compartir ahora con nuestros amigos
de Folklorama. Decimos en qué nota te queda mejor. Ya sabemos que redominado es lo tuyo, pero Últimamente re mantenido. podemos cambiar a la dominante también. Y ese también, Pepe ve ya, y la dominante. Alma guaraní. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Alma guaraní, perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival te vuelve a traer su voz secular. Es la misma que ayer, echar a volar al viento. Cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, y en ruego de amor bendiciendo está. Alma guaraní, la heredad natal. Folklorama para todos. Es la misma que ayer, echar a volar al viento. Cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, en ruego de amor bendiciendo está. Alma guaraní, la heredad natal. Espectacular. Así mismo. Agradecemos como siempre a la Universidad Privada del Guairá, la mejor opción educativa para los jóvenes de hoy, y Sol Tour Viajes, el mejor servicio para tus vacaciones y tus escapadas, con los mejores destinos, los mejores buses y el mejor servicio a bordo. Queremos las mejores vacaciones para los cantantes de Folklorama. Así mismo, como eso que vivimos en lo de Saltas, qué espectacular. Sí, experiencia única ahí. Jujuy, El próximo Salta. viaje se tiene que ir nuestro amigo Patricio ahí a Sí, Patricio Mario para conocer un poquitito de esos lugares de vivir esa música que siempre cantamos y compartimos. sí. Con Espectacular. aquellos hermanos argentinos, también con los primos. Con Tenemos que hacer ya todos. campaña y pedirle permiso a Diana, a ver si Riquísima tenemos suerte. cultura en el folclore argentino también para compartir un poco con ellos. Así Hay es. que hacer, no, yo hago por mi amigo. Allá, pues. Yo junteo, yo en la llanera y sanaco, olvidar. ¿Alguna actividad que tenemos, Mario? No hay nada cultural acá por Itagua. Por Yaguarón, lo que está lleno de ahora de fiesta personal, en San Buenaventura. Le voy a pedir un poco a ver, porque me dijo nomás, hoy me dijo que justamente que estaban con muchas actividades. Le voy a decir que me pase un poco ahora, para comentar por lo menos ya sobre Mojados de Yacu. Muy bien, el poeta Diosnel Chase, en música, mejor dicho, el músico Diosnel Chase, con letra de José Valentín Rognoni, dice: luego del golpe de Estado que protagonizó en 1937 el coronel Franco, derrocando al gobierno liberal, muchos pueblos del interior de la noche a la mañana se encontraron con nuevos y desconocidos habitantes, lo que como sombras caminaban por sus polvorientas y extrañas calles en aquellos lugares confinados. Uno de esos extraterrados
en su propia patria fue el poeta José Valentín Rognoni. Nació en Yutú, departamento de Cazapá, y en los primeros años del siglo XX. Era liberal. Cuando ardió la revuelta era secretario en jefe de la policía. A modo de sanción lo destinaron a Yaguarón, localidad del departamento de Paraguarí. Su prisión iba a ser ese pueblo, fundado en 1538, cuya etimología en una de sus interpretaciones, porque hay muchas, significa jaguar grande. Hablamos de la ciudad de Yaguarón propiamente. Jiménez Cancio Chevallemí Yaguarón, Historia y Leyenda, Asunción, 2000, página 13. Gracias a unos buenos oficios del profesor yaguaronino Ricardo Aquino Bolaños, quien entrevistó en su comunidad al Heriberto Verón, de 97 años, y a Chiquilón Rodríguez, es posible escribir esta historia. El docente que Rognoni, con su joven esposa, la guaramareña Guillermina Vallejos, y su hija Beatriz, fue depositando en el Hotel Preser, el único que en ese entonces había en Yaguarón. Emilio Rodríguez, correligionario del confinado, lo sacó de allí y lo llevó a su casa como huésped. El poeta no se quedó de brazos cruzados, resignado a vivir en una ancha celda de ese pueblo, que pronto lo sintió como uno más. Se puso a trabajar en uno de sus primeros emprendimientos, fue el cultivo del arroz, y socio de él fue un tal Luis Caligaris. Para entonces Rognoni y su familia habían establecido una casa ubicada junto al arroyo de Yaguarón que circundaba el poblado. De allí divisaba el cerro, también llamado como el curso del agua, y el pueblo mismo. El gobierno franco, tiroteado por contradicciones internas y por la presión que habían sido derrocados, no duró mucho. En el 37, con Félix Paiva, los liberales habían recuperado momentáneamente las riendas de la nación. Ello obviamente significó el fin del confinamiento del escritor, pero para entonces él ya estaba completamente compenetrado en aquella comunidad, de la cual ya no quiso salir. Se quedó algunos años, unos 7 o 10 años tal vez, hasta comienzos de la década del 40, indica el profesor Aquino Bolaños. En ese paso entonces escribió la letra Yaguarón del Paraguay, que Folclorama en este homenaje dice así, y lo vamos a poner después si Mario puede ayudarnos. Ya en despedida también se la sabe, versión en despedida, sí, con la música de la interpretación de José Magno Soler. Yaguarón del Paraguay dice así: Cuarajú o ñapumivo Yaguarón Cerro Cupepe, oje ya japicuerepe putanguiva araí, sirayi hasheinumin yero yupipe huaitepe, ajecabo chiletepe putu jabu ami. Rombo huevo ujei y cuapero puta pejuguare jechapa o pupura moisugui hon sama isati ñane angare raja mbasi jabu oipe añande hewi hi cuagui rojasa romo inubo cursu genonde peroñesu roñembo evo y supe tupamero yerure y catuno tombo ubu ponape yoeju hañembirón tomboique ñaime ante coipona beba yaje saco aguibe cu escuela tu isaite tupa hoja cogatu y coniva isuru rejesa amogo tuve ha ipuajuba petape pueblo pure osuru cuña cuera rejesa y cuambo callare yerere o muasai capi ipere y ya oscuena potín Jajeta cuña traí cuimba epona ikere oye koi y cuarapere oye hoy y cuarapere acá arica mushi na peimei guicerro ari hoy que cuevo cuarajú ani anga pujú maba venda peicuai buya cuera co oya yai jaje iba y shayasu iba tewi jechapu Yaguarón del Paraguay. Este es nuestro homenaje, Guillermo, con el cual vamos cerrando el programa entonces. Muchísimas gracias, espectacular la declamación de César. No conocía esa faceta de don César, ¿eh? Nos vamos conociendo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Dios mediante estaremos otra vez con ustedes la próxima semana con más Folclorama. Hasta la próxima, amigos.